Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio también estamos. En www.rtp.es y en todas nuestras plataformas como @RTP Ecuador. Déjame saludarlo, no nos veíamos hace tiempo, pero siempre es bueno compartir contigo este espacio. Juan Sebastián Iturralde, buenos días. ¿Qué fue, Mafer? ¿Cómo estamos? Para mí también es increíble compartir este espacio contigo y aunque pueda venir de vez en cuando, ese de Lo vez, valoro. lo valoro yo más. Pues, Y nos ponemos al día en conjunto con tantas malas noticias que hay en este país. Es terrible. Como te comentaba, hice una desintoxicación, pero al final esa desintoxicación es vivir en una burbuja, es vivir en un lugar que no es real y mucha gente te habla, yo por eso no escucho las noticias. Sí, pero no escuchas las noticias y yupi, vas a votar. yupi, Vas a pero vives votar. aquí. No escuchas las noticias, pero de Sí. repente, ¿estás de acuerdo con la consulta? Sí, no, sí, pero no que no leas las noticias. ¿De dónde sale tu criterio? ¿De dónde sale? Entonces, me acabas de poner al día en 2 minutos y sabía el 50% de lo que me comentaste. Entonces, Ahí estamos. ahí estamos. Creo que es saludable la desintoxicación, creo que es necesaria la información, pero creo que es fundamental el contraste de lo que está pasando en el país y no quedarse para quienes quieren realmente estar informados con un solo lado de la noticia. Aquí creo que sobrepasa el mensaje de revise las fuentes oficiales, porque hoy hay mucha comunicación. Sí, yo también sé que hay mucha desinformación y mentira a través de algunos portales, incluso equivocaciones desde los medios de comunicación tradicionales. Ayer yo comentaba que momento aclaratorio, vamos a poner un espacio que se llame así. Ayer yo comentaba que no había observado en la marcha de la mañana tarde, en la capital, actos de violencia que justificaran la reacción de la Policía Nacional. Y una fiel oyente me escribió, me dijo, esto no es para usted violencia, y me envió un video que yo no lo había visto. Y le respondía yo a ella, entendiendo, respetando y valorando la libertad de expresión, le digo, no sabía que era en Quito, usted me dice que esto es en Quito, esto ocurrió dentro de la marcha a la que yo me estaba refiriendo. Y me decía, sí, hubo eventos de violencia, y es que la violencia, y es cierto, no solamente es tirar la piedra o el adoquín, es también que violente es mi derecho a querer yo sí trabajar y abrir mi negocio. Eso es un acto de violencia que no siempre se registra en las cámaras. Yo concluí no defendiendo mi tesis, porque la que sí voy a defender siempre es que la violencia nunca está bien. No está bien, para mí no, hay que defender, hay que protestar con fuerza, pero no con violencia. Entonces, son las visiones que cada uno tiene de estas movilizaciones y de la respuesta que tenga el gobierno, porque al final me quedé fue con eso, Juan Sebastián, que cada uno tiene sus fragmentos de esta historia que se repite 3 años después, tristemente para el país, y en el que se ha demostrado que poco se ha podido avanzar. Cada uno se queda con la parte que quiere, pero estoy seguro que este no es el país que queremos. Sí, sí, sin duda. Y como tú bien dices, nuevamente la importancia de contrastar la información que cada uno consume. Entonces tú tienes en la protesta nuevamente algo muy polarizado, ¿no? Si yo apoyo el derecho a la protesta, soy correísta, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿no? Y por si acaso sí apoyo el derecho a la marcha, porque la protesta ya de una suena un poco más conflictiva, ¿no? Pero bueno, es un derecho constitucional, ¿no? La forma es la que estamos cayendo en un problema. Y entonces el comerciante culpa al protestante porque no lo dejan abrir el local, por ejemplo, ¿Cierto? y está en su derecho y es una violencia, como tú bien dices. Y hay que ir yendo pasito a pasito, ¿no? Es culpa del protestante, pero el protestante, por qué protesta? Entonces, ¿quién es culpa de que proteste? ¿Qué fue lo que pasó? Hay que ver todo el contexto. Porque al final, lo lógico y lo que muchos expertos y directores de las cámaras de comercio hablan de un diálogo que parece no haber. Claro, la señora Carolina Jaramillo dice todos los lunes que sí están en diálogo, en constante diálogo. No parecería.
Ya, para mí, sabes que, y tú estuviste cuando comenzó todo esto, acá dijimos el diálogo debe ser, que el diálogo no significa claudicar, ni tampoco que el gobierno deba retroceder, pero Exacto. que también el diálogo era una invitación a que la CONAIE actualice sus demandas a las nuevas realidades. Si alguien me dirá, no ha cambiado la vida de la zona rural. Bueno, pues que a lo mejor las luchas que se están proponiendo no son para hacer cambios a largo plazo para la comunidad rural, que claro, tiene el mayor índice de desnutrición, la menor posibilidad de acceso al crédito, la mínima posibilidad también de tener una educación de calidad y con estándares más elevados. Pues esa es la realidad. Pero está clarísimo, yo decía 3 años después seguimos con la misma protesta. Podemos acordar en algo que ya hoy la marcha no es por el diésel. Iba a decirte exactamente lo Estamos mismo conectados. y quería preguntártelo a ver si estábamos de acuerdo, pero justamente es eso, el diésel es un detonante, lo utilizo para excusa, como excusa de yo salir a hacer relajo, marcha, llámalo como quieras, ¿no? Lo que sí es un descontento, no, a mí ese argumento de que no, que están pagados por aquí, que están pagados por acá, que es el correísmo que lo organiza o lo que fuese, si quieres, si quieres pensar que lo organizan, bacán, chévere, no me meto en ese detalle. Es un descontento, no importa quién lo organice o Para mí no. yo discrepo contigo, sí importa quién lo organice y quién vaya a la marcha, porque quien lo organiza es con un espíritu para desestabilizar y quien acude a la marcha solamente porque te paguen, entonces pierde el peso realmente del reclamo. Que alguien y eso es su justo derecho. Yo insisto en que tú le puedes decir al presidente, no estoy de acuerdo con su política, pero eso no significa que se vaya el presidente. No, y estoy de acuerdo, buen punto lo de la organizada, pero yo insisto, lo importante es el descontento. Y si le pagan, no creo que le paguen a todos los protestantes, ¿me entiendes? No, Hay un de hecho no. descontento, ¿no? Y bueno, yo no lo tengo comprobado, porque en teoría al lado de Daniel Noboa también les pagan, al lado de los protestantes ahorita también les pagan, ¿no? Entonces les pagan a todos, digamos, ¿no? Yo lo que sí te digo es que hay un descontento. No es el diésel, como tú bien dices y estamos de Ya, acuerdo, es la eso no es. salud, es la educación, Lo hay. es el descuidado. Y aprovecho este punto para salir a marchar, Sí, que para mí no es la forma eso de es que, marchar. O mira, sea, para mí, estamos todos de acuerdo, ¿no? esa es la pregunta de cajón y va a parecer demasiado ridícula e inocente. Cuando alguien decía los cambios sociales no se han conseguido con flores, ¿no? Y yo trato un poco de ponerme en esa posición, porque acá todos terminamos recabando o recogiendo las luchas sociales y ponerlas como avances históricos. Y no estoy hablando exclusivamente de Ecuador, estoy hablando del mundo. O Sí, sea, sí. si quieres verlo desde la La votación. Revolución Francesa, Ya, bueno, sí. y no fue, hello, estoy aquí, mi derecho al reclamo y a la protesta. ¿Cuál es o hasta dónde se puede respetar la posición de la protesta sin que se comience a justificar la violencia? Esa para mí es una pregunta y lo hago con la honestidad del caso, porque visto lo que ha ocurrido hoy en Otavalo, mi preocupación es al final del día no quién termina cediendo frente, sino todo el daño que se ha causado durante estos 23 días de paralización que van mucho más allá de lo económico. Y lo más importante, si esto se llegara a resolver, como lo ha anunciado el ministro Reinberg, que esto se acaba ya, y la ministra Rovira, que esto ya debe terminar, en la que creo que coincidimos la mayoría, se acaba. ¿Para qué? Porque si luego de 3 años tienes nuevamente este tipo de conflictos y de problemas, pues no se ha solucionado nada. ¿Cuál es el plan realmente de reconstrucción y de reencuentro? Y lo digo porque son palabras utilizadas por el mismo gobierno nacional, que su preocupación ha sido atender a quienes están con mayores urgencias. De ahí la justificación de la entrega de bonos y de créditos. No son palabras mías, son las que han utilizado durante toda su campaña. Estar del lado de quienes tienen mayores urgencias. No son los términos exactos, pero es el principio del por qué actúa así el gobierno nacional. Entonces, ¿se resuelve realmente esto? O por lo menos se aproxima, se define el camino y se comienza a andar. Yo definitivamente lo veo muy complicado. Lo de Otavalo, insisto, no es cuestión de ponerse de qué lado. Yo lo veo con muchísima preocupación. Hay un ingreso de militares que deben poner orden, porque si tú me comienzas a lanzar piedras a un convoy, lo cual, insisto, no puede decir que no pasó nada, y luego comienzas a también responderle con cierto armamento, aunque este no sea un arma, me refiero a un fusil o una pistola,
igual ya entras en un sistema de violencia. Lo de Otavalo, cójanlo con pinzas. Hay que hacerlo con mesura. Cuidado, y esta situación se desborda. Es complicadísimo. Es realmente complicado. No creo que es algo sencillo de resolver. No. Y bueno, esperemos que sí se solucione de la mejor manera y pronto. Y es que yo me pongo también un poco de lado en la posición pensando como gobierno. ¿Cuál es? Porque alguien decía, fue excesivo lo que enviaron a Quito. A ver qué pasaba si no enviaba esa cantidad. Este tipo de manifestaciones se desbordan. Porque aquí tenemos la memoria del 2019 y del 2022. Y luego está... Si hay diálogos, como tú lo dices, ¿con quién están dialogando? ¿Cuáles son las demostraciones de acercamiento? Yo te digo, con los líderes en algún momento no hay que conversar, porque, insisto, siguen teniendo sus mismas posiciones arcaicas. Para la salida es no me toquen el diésel. O sea, hay muchísimas cosas que revisar para el sector rural y no necesaria y exclusivamente el sector rural indígena, el sector rural que es uno de los que está más desprotegido. Oye, nos vamos ya con la entrevista, nos fuimos de largo, que tengo algunos temas para compartir contigo y con ustedes, pero ya está nuestra entrevistada. Le vamos a dar la bienvenida a la asambleísta Natalie Farinango Delgado para conversar con ella sobre 2 proyectos de ley que ya están en la Asamblea Nacional. Bienvenida sea usted, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a quienes nos miran y nos escuchan. A usted, gracias por atendernos. Una ley que apoya a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La principal crítica era una reedición de lo que ya la Corte Constitucional dijo que no en la Ley de Solidaridad Nacional. ¿Es así? Bueno, estamos atendiendo a los criterios de la Corte Constitucional, que se debió respetar la unidad de materia y cumplir con el procedimiento parlamentario. Esta ley que se está discutiendo justamente ahora, el primer debate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, responde justo a este criterio de unidad de materia, solo trata temas de seguridad mediante incentivos tributarios para quienes hagan donaciones a la fuerza pública, sea policías o Fuerzas Armadas. Ok. ¿Por qué es necesaria esta ampliación de donaciones o la colaboración de otra manera a la Policía Nacional luego de haberse ya incrementado el IVA y además de tener contribuciones temporales? Sí, bueno, con el incremento del IVA y aparte con las compensaciones que hace referencia, se puede ver en la proforma presupuestaria del año 2025 que hubo un aumento importante también en el tema del combate a la inseguridad y el crimen organizado, con mayor presupuesto a nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas como tal. Pero también es importante, consideramos que se puede entender este tema de colaboración al crimen organizado, atacar al crimen organizado más bien mediante la colaboración a la fuerza pública, mediante también estos incentivos tributarios, que es a la final hasta el 30% de deducción del impuesto a la renta, de quienes dejarían de pagar aquello, hasta el 30% del impuesto a la renta, si es que hacen esta donación a la fuerza pública. Y también aceleraría un poco los procesos, nada más para terminar la idea, aceleraría un poco los procesos, porque un proceso de contratación podría estar durando entre 12 y 18 meses. Para contratar temas de insumos para policías y militares. Con estas donaciones serían de manera más directa, rápida y eficiente. Ok, ¿usted podría decirme en cuáles carteras se ha dado este incremento en el presupuesto? Sí, en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas hubo un incremento en el presupuesto para el año 2025 que se aprobó la proforma presupuestaria de presupuesto prorrogada hace aproximadamente un mes y medio aquí en la Asamblea Nacional. Ya, pero perdóname, Juan Sebastián Iturralde va a continuar con la entrevista. Sí, solo haciendo una repregunta sobre ese tema. ¿Y cuánto de ese presupuesto se ha consumido? Bueno, hasta lo que hicimos la ejecución presupuestaria del primer semestre, las Fuerzas Armadas tienen ejecución presupuestaria hasta el primer semestre, que es junio más o menos, del 30 al 35%. La Policía Nacional sí tiene una ejecución presupuestaria más alta, del 60% me parece, pero esperamos que se acabe el año, es decir, hacer también el análisis del segundo semestre de ejecución presupuestaria, que alcancen los mismos niveles de ejecución mucho más altos, porque este conocimiento público igual a la crisis de inseguridad que vive el país. Chévere, Natalie. Y en ese sentido, ¿en qué modo se ha mejorado estas dos instituciones, digamos la Fuerza Militar y la Policía? Porque digamos el primer paso está bien, aumentar el presupuesto, digamos que eso se está haciendo con el aumento del IVA al 15%, pero realmente el cambio, digamos, en territorio no es que se ha percibido, seguimos viviendo mucho peligro. Entonces, ¿cómo se traduce ese aumento de presupuesto ya en ejecución de la Policía y las Fuerzas Armadas?
Bueno, y es una muy buena pregunta porque es evidente que los índices de inseguridad y de violencia dentro de nuestras calles no han logrado disminuir como nosotros quisiéramos. Sin embargo, los operativos que ejecuta a diario el bloque de seguridad ha logrado que recapturemos objetivos militares, más de 10 de los 17 que eran objetivos militares nacionales, con objetivos diarios también. Se hacen operativos que se logra atacar el lavado de activos, los que quieren exportar droga, importar droga. Entonces ven a diario dentro de las páginas oficiales, más bien de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, todos los operativos que realizan. Ahora que eso tiene que verse, como usted lo mencionaba también, en cómo va a reducirse los índices de extorsión, por ejemplo, de delitos violentos dentro de nuestras calles, pues también es un proceso que se está ejecutando, pero no es que ha faltado responsabilidad, digamos, del bloque de seguridad. Y usted, aunque no necesariamente es su materia, pero si la idea es tener una ley que fomente las donaciones, ¿usted ha podido conversar con los ministros para preguntarle por qué no se ha llegado a una ejecución, pues no digo del 100, pero cercana al 90%, y además con data, con cifras que le permitan al Ecuador saber, haciendo esto se disminuye cuánto de la violencia? Sí, y bueno, y sí es una de nuestras obligaciones porque la Comisión de Régimen Económico de la que estoy parte justo hace estos informes de ejecución presupuestaria semestralmente que hacía referencia y en esta realización de estos informes de ejecución presupuestaria se invita a los ministros. Tuvimos aquí presentes representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Claro, una de las críticas es saber cuáles son las principales deficiencias que tienen para ejecutar de manera adecuada los presupuestos. Y uno de ellos también era algo que reformamos hace poco, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que hacía que los procesos sean muy lentos. Entonces, en esa parte también les estamos ayudando, digamos, porque al final todos lo que queremos es que haya buenos resultados para el país y que no vivir atemorizados por el crimen organizado. No, indudable, en eso hay una coincidencia, ese debe ser el camino. Ahora bien, asambleísta, ¿no le parece que es un desgaste muy alto este proyecto de ley, nuevamente ponerlo sobre la mesa de los asambleístas y luego seguramente ante la Corte Constitucional, si no se tiene claro quiénes y con cuánto podrían estar dispuestos a contribuir? Bueno, primero es un proyecto que está en construcción, que tiene definido qué pueden donar bienes muebles e inmuebles que estén catalogados tanto por las fuerzas del orden y que tienen que ser revisados igual por el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Finanzas como tal. Pero considero que los asambleístas responsables y ahorita que está en pleno debate y en la construcción todavía después del debate de un informe para segundo debate aparte dentro de la comisión, tendrán que hacer las mejoras necesarias y no oponerse como tal porque venga del Ejecutivo, porque consideren que no es necesario. Si es que consideran que no es necesaria la norma, entonces dar los argumentos necesarios de por qué no consideran que es una buena norma para el país, sino que se han limitado bastante, digamos, la oposición dentro de la Asamblea Nacional a decir que todo lo que viene del Ejecutivo no sirve. Y no creo que sea tampoco beneficioso para el país. No creo que signifique desgaste político estarle respondiendo a la gente dentro de sus principales preocupaciones, así como le preocupa seguridad, también la Asamblea Nacional tiene pendiente legislar, por ejemplo, en la generación de empleo. Y obviamente va a haber enfrentamientos entre las fuerzas políticas que existen dentro de la Asamblea Nacional, pero esa es nuestra obligación y nuestro trabajo. En cuanto al trabajo de la Corte Constitucional, pues yo lo anunciaba al inicio de la entrevista, había pedido que se respete unidad de materia dentro de los proyectos, nosotros consideramos que sí hay unidad de materia, pero ahora solo estamos, o el económico urgente último que se está tramitando, solo trata sobre temas de seguridad, no tratan otros temas que en otros proyectos habían estado contemplados. Asambleísta, de acuerdo con muchas cosas que ha mencionado, pero justamente sobre lo último, ¿qué, qué puntos importantes están tomando en cuenta para que no vivamos de nuevo este drama de la Corte Constitucional contra la Asamblea o contra las reformas del Ejecutivo que estén mandando? Porque más polaridad al Ecuador no le beneficia. Lo que queremos es, como usted bien ha mencionado, que sigamos adelante y resolver los problemas que nos preocupan. Entonces, ¿qué realmente están tomando en cuenta para mejorar y no volver a pasar estos impases que ocurrieron con intentos de leyes anteriores, ¿no? Bueno,
lo mencionaba, ¿no? Uno de los argumentos por los cuales la Corte Constitucional declaró inconstitucional tanto la Ley de Solidaridad Nacional como la Ley Orgánica de Integridad Pública era que no se había respetado unidad de materia, porque un proyecto de ley reformaba cerca de 20 leyes, digamos, en el caso de la Ley Orgánica de Integridad Pública. No es el caso del último económico urgente, se refiere a una sola materia en el ámbito de seguridad nacional, se respetará todo el procedimiento legislativo en el tema de liberación pública, de publicidad y demás, para que no tengan ningún argumento, aunque nosotros consideramos que no fueron los argumentos suficientes para echar abajo leyes tan importantes para el país. Sin embargo, para no generar más polarización, que creo que no le hace bien al país, como usted bien lo mencionaba, se está respetando todos los criterios de la Corte Constitucional y esperamos y apelamos que los otros actores políticos que existen aquí no usen como actor político a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional debe ser un ente técnico que debe garantizar, sí, el respeto de la Constitución y la garantía de los derechos que establece la Constitución, pero no convertirlo en un actor político. Entonces, sin haber finalizado todavía el proyecto de ley, aún no he escuchado realmente, para ser sincera, argumentos que van a presentar demandas de inconstitucionalidad a la Corte. Pero sí creo que es el momento de que si ellos consideran, los otros actores políticos me refiero, que existen en la Asamblea Nacional, que existe una inconstitucionalidad, de presentar las observaciones necesarias para mejorarlo, porque al final es el trabajo de los 151 legisladores. Asambleísta, entendiendo que esto pasará en función de la cantidad de votos que tenga, quiero salirme un poco de la Asamblea y conectarlo con la ciudadanía. Y sin ánimo de llevar a partizar un momento tan sensible como el que vive el país, déjenme pasarle uno de los cuestionamientos que más he visto en redes sociales. Es el despliegue militar y la capacidad que se demuestra en ese despliegue, tanto en equipo como en personal. Y la crítica es, así deberían enfrentar a la delincuencia. Pero lo que demuestran es que existe equipo. ¿Cómo decirle ahora a la ciudadanía que se necesitan más donaciones para más equipos? Bueno, porque es una lucha permanente que tiene nuestra fuerza pública en contra del crimen organizado. Y nosotros, uno de los argumentos que se discutió muchos en anteriores leyes, decíamos, no nos estamos enfrentando pues a un crimen organizado común. Es un crimen organizado transnacional con estructuras millonarias, quizás mucho más fuertes que el Estado mismo, y que el Estado tiene la obligación de hacerle frente. Y de hacerle frente, sí, con los recursos que le permita la caja fiscal, pero también pidiéndole, si es que así lo desea, porque no es obligatorio, la solidaridad de las empresas que pagan impuesto a la renta con esta deducción tributaria en ese aspecto. Porque no es que las Fuerzas Armadas no estén combatiendo el crimen organizado, están o pusieron el deber de controlar las cárceles, que se han logrado el control de las cárceles, control de puertos, control de fronteras, y también haciendo operativos y apoyando al bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional para hacer los operativos que se hacen a diario. Entonces, es un trabajo permanente que ha hecho nuestro bloque de seguridad, nuestra fuerza pública, para liberarnos de todo ese mal que nos dejaron y que tenemos la obligación de hacerlo, porque es una de, y quienes hacemos territorio y quienes tratamos siempre de escuchar a la ciudadanía, es que nos piden seguridad, ¿ok? Queremos trabajo, pero queremos seguridad para que nuestros niños puedan ir a las escuelas tranquilos, para que nosotros podamos trabajar tranquilos, para que haya inversión extranjera dentro de nuestro país. Y para eso necesitamos un Estado fuerte y solidaridad nacional en ese aspecto. Agradecerle por haber estado con nosotros. Tenga usted un buen día. Gracias por la invitación. Excelente. Muchísimas gracias a usted. La asambleísta Natalie Farinango Delgado estuvo con nosotros. Para cerrar el día de ayer el programa, nosotros pasábamos una noticia, y estoy pasando a temas locales, sobre la decisión que se había tomado en el aeropuerto de Guayaquil de que el cobro de que el cobro del parqueo se lo hiciera en un counter, en un local dentro del aeropuerto de Guayaquil. Pues, la verdad es que hubo un par de explicaciones que las escuché el día de hoy, que justo esa columna enorme que estábamos viendo, digamos que no respondía a un día normal, si la causa era, en esta oportunidad, un vuelo que había llegado retrasado. Ok. Yo llegué ayer, como te dije, de viaje. Y cuando me dan el ticket que tengo que pagar, me mareo, tengo que pagarlo adentro. ¿Qué pasó? Porque eso tiene 9 días, ¿ya? No había ni una sola persona, por si acaso. A ti te tocó flash, ok, sí, ya, un solo lo ser. Pagué y ya. Y no eran 10 minutos de gracia, eran 15. Ya, ok. Lo que me dijeron a mí, que también he visto en redes que solo tenías 10 minutos para salir. Dale. Eran 15. Ajá.
Pero igual me pareció una locura. O sea, tú que no sufriste. Yo no lo sufrí, pero dije, ¿cómo que tengo que pagarlo adentro? Y ahora, ¿qué es esto? ¿Y si me demoro un poquito más? Sí, no, y me agarran los 15 minutos. No estoy nada de acuerdo, pero eran 15 minutos y yo no me tocó nada de fila. Ok, pero ¿qué pasó? 9 días nada más duró esta decisión. Ayer se le informaba, que me pasaba el dato, que la autoridad aeroportuaria echó para atrás la decisión y vuelve a su forma original. Está bien retractarse. A mí me parece fantástico. Fantástico. Me parece fantástico, pero lo más importante de todo esto es que la ciudadanía tiene que aprender el valor que tiene en su crítica y su voz. Y de buena manera. Y con sentido común. Porque aquí no es porque a mí me parece y yo quiero y yo soy ciudadano y hago lo que me da la gana. No, esto tiene que corresponder al sentido común. Sentido común no demostrado con ese plan piloto para el pago del parqueo al interior del... Fue un plan piloto, tú lo has dicho. Pues, no pasa nada. No, pero es importante mencionarlo. Sí, por eso digo, importante, estoy de acuerdo. No pasa nada, no funcionó. Gracias por su crítica. Sí, porque a ti no te tocó hacer la cola. O sea, sí, tú por eso no te sentiste afectado. Pero como dijeron, la cola fue una vez. Pero la cola fue una vez de los 9 días. Ya. Si tú ves todas las fotos hay que ser de críticos. La cola, todas las fotos de la cola son la misma foto. Entonces, solamente entonces no han habido otras. Eso es cierto. Insisto, bueno, si es tan bueno, ¿para qué lo cambian? Y si solamente fue por esa cola, ¿para qué lo cambian? Porque nunca ha habido una cola así tampoco en los carros. Insisto, si es tan bueno y fue solamente una vez. No fue tan bueno. Ya, entonces vamos allá de la cola. Okay. Estoy de acuerdo con lo que lo saquen. Bueno. Al regresar un poco, hablemos del operativo con el impacto que tiene en Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea. Y al mando estaba el ministro Reinberg en Buenos Aires, minería ilegal, amerita comentarlo. Parece importantísimo. Perfecto. Creo que es el segundo evento que se presenta en esas dimensiones. Gracias. Ya venimos. Vamos a RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Vamos a los comerciales. Las 11:37. Les voy a platicar sin mencionar los nombres, pero hablábamos de la gestión de la política y de cómo a veces el que le vaya mal a una autoridad y si la otra lo hace bien, pues le suma, sobre todo cuando hay administración. Pero ¿qué pasaría si en el país, lejos de tener una pugna de autoridades a quién le va bien o a quién le va menos mal, se suman en un trabajo? Claro, y justamente uno puede querer este político que sí está trabajando bien o lo que fuese, y en ese modo egoísta, como comentabas, él puede crecer, tu político querido puede estar creciendo, ¿no, verdad?, a nivel de imagen, pero la realidad es que a nivel de país toda pugna nos hace mal, y también como hablábamos en la protesta, toda pugna nos hace mal, mientras que podríamos trabajar unidos, por un Ecuador unidos. Sabes que hoy día pensaba también, recordaba el COVID, digamos que en el COVID no había bandera política. Salvo unos cuantos seres horribles que se les ocurrió revender todo lo que podían y aprovecharse de todo el sistema. Perdóname, lo tenía que sacar de mí. Sí, pero no era una bandera política, sino que eran ladrones, ¿no? Ladrones y malas personas y todo lo que... Miserables es una palabra muy corta. Por gusto que me saca, de verdad que me acuerdo y... Más bien me estoy acordando la parte positiva del... Perdón. La parte positiva del COVID es que era un Ecuador más unido, todos estábamos igual, era un mundo más unido. Porque todos teníamos el mismo problema, básicamente. Exacto. Entonces, pero aquí tenemos todos el mismo problema todavía. La seguridad es un problema que estamos viviendo. Bueno, unos la viven más, otros menos ya. Es que no necesariamente, pero dale, sigue. Sí, pero generalizo como para dar la idea. Igual, no, tú sabes que toda generalización es equivocada, pero para ilustrar la idea, digo, todos igual vivimos el mismo problema. Claro, hay quienes tenemos empleo, ya, hay menos gente
Ahí tal vez nos podemos ir separando, pero sabemos que el empleo es un problema, por ende menos consumo. Sabemos que la seguridad es un problema, sabemos que el paro es un problema, sabemos que todos estos nos afectan directamente a cada ciudadano. Deberíamos de pensarlo de manera unida, sin banderas políticas. Todo lo que haga Noboa para un anticorreísta va a estar bien, y todo lo que haga Noboa para un correísta va a estar mal. Y es ahí que el Ecuador sufre y que todos estamos mal. Lo cual es una soberana estupidez. Estás con unas palabras buenas. Es que esta es una soberana estupidez, te digo soberana porque... pendeja. No seas ordinario, yo dije estupidez, yo no dije nada más. Pero digo, es una soberana estupidez porque hay una incapacidad de reconocerle que esté bien lo que hace el gobierno. Aunque por no ejemplo, te guste. Es que no tiene que gustarte el gobierno, al final te tienen que gustar los resultados del gobierno. No te tiene que gustar un alcalde o identificarte o con un prefecto. Lo que debe hacer es trabajar y tener buenos resultados. Porque, a ver, acá estamos haciendo una evaluación de las obras en función de quién las inaugura. Y ahí es un error tremendo que nos está pasando una factura gigantesca como sociedad. ¿Cómo no se puede reconocer el trabajo en Buenos Aires, que era el que yo mencionaba hace un momento? En un ataque por tierra y por aire contra la minería ilegal. Y decía que este es el segundo golpe de esas dimensiones que yo recuerdo. El primero fue en la época en ese entonces ministra María Paula Romo. Y de ahí para acá hubo un repunte, un crecimiento, un fortalecimiento de la minería ilegal. ¿Qué pasó? Alguien dejó que esto sucediera. ¿Pero se debe o no se debe reconocer el trabajo del ministro Lofredo? Pues evidentemente sí. Y puedes odiar al gobierno y puede parecerte que la política pública no es la adecuada, pero no puedes decir que esto está incorrecto. Sí. Con el costo que tiene la minería ilegal para el país, además del robo que nos hacen porque sacan productos en nuestro oro y lo venden, además de la contaminación, de la esclavitud que se ha demostrado en algunas minas donde tienen secuestradas a personas trabajando, pero también del deterioro social que generas en una comunidad que luego aprende a vivir de lo ilegal y luego defiende al delincuente, porque se termina nutriéndose de alguna forma y llevando pan a su mesa de un acto delictivo. Me refiero al daño superior que se hace como sociedad, sí. Porque le estás diciendo, esta es la vía, yo soy un delincuente, pero yo te ayudo a que tú puedas comer, entonces vas a tener que defenderme también a mí. No, sí, y estoy de acuerdo contigo. Y ojalá este ataque a la minería ilegal tenga un plan posterior, como acabas de mencionar, que recordabas el de María Paula Romo. ¿Qué pasó en ese interín que se intensificó y se aumentó la minería ilegal en estos lugares? Entonces, lo que hace falta es también ser críticos, como bien dices, apreciar y agradecer por la buena gestión o lo que se haya hecho, pero hacerle seguimiento y que tenga un plan para que no quede simplemente un acto esporádico. Claro, y que sea digno de recordar, no por la acción puntual, sino por la trascendencia. De acuerdo. Esto solo se sostiene con acciones. Oye, nos acompaña José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE. Bienvenido, ¿cómo está? Vamos a conversar sobre Banana Time 2025, que es el evento más importante de la industria bananera del país. Bienvenido. A mi derecha. No me gusta cuando estoy así en el centro. ¿Por qué no abre mejor la toma? Siento que estoy en un partido. Bienvenido, buenos días. Es que tú eres central. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Un poco nos cuenta sobre lo que significa este evento y luego viene la retahíla de preguntas. Muchas gracias siempre por la cobertura. Bueno, nosotros tenemos nuestro evento número 22 como Convención Internacional de Banano aquí en Guayaquil. La hacemos todos los años en octubre. Tenemos 2 al año. La primera la hacemos en julio en la provincia de El Oro, en Machala, en El Oro Verde, dedicada a los productores. Y esta versión que la hacemos en Guayaquil, la hacemos no solo dedicada a los productores, pero toda la cadena de valor bananera. Entonces, el área de exhibición tiene a puertos, navieras, empresas exportadoras, todas las empresas que dan servicios al sector bananero, y tenemos foros y conferencias técnicas dedicadas a todas las temáticas de desafíos al sector, no solo productivos, pero también que competen a toda la cadena de valor. Déjeme ser fastidiosa. ¿Qué tanto puede cambiar la industria en 6 meses que amerite encontrarse nuevamente para charlas, congresos y acercamientos? Es que en Machala tenemos la mayor cantidad de productores, ¿no? En Ecuador tenemos cerca de 5.400 productores. En número de productores, el 70% son pequeños y están concentrados en El Oro.
Entonces dedicamos netamente una convención para temas de producción. Y en octubre nosotros ya tenemos precio oficial publicado. Entonces hace algunas semanas tuvimos ya la mesa de negociación y las empresas de exportación vienen discutiendo parte de los cierres de sus contratos con los compradores internacionales en Fruit Attraction Madrid, que también fue hace un par de semanas. La semana pasada terminó, ¿cierto? Y Banana Time es un encuentro en donde ya se empieza a cerrar todo ese ciclo de contratación del próximo año con precio oficial, discutido con los clientes a nivel internacional, porque hay que cerrar contratos con las empresas de cartón, plástico, navieras, puertos, etcétera. Entonces se vuelve el Congreso para cerrar los negocios del próximo año. Okay. José Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias siempre por estar viniendo acá. Y el banano es tan importante para el país, ¿no? ¿Cómo se ven? Porque han tenido un buen año, ¿no? ¿Cómo se ven las proyecciones para los siguientes años? Bueno, sí, nosotros hemos crecido hasta el último reporte que tenemos en agosto de 2025 un 4.26%. Obviamente, si vamos comparando mes a mes, ha sido el mes con menor crecimiento del año, si hablamos en volúmenes. Ahora, en torno a lo que es precio, nosotros tenemos dos formas de negociación debido a la diversidad de mercados que tiene el banano, mercados de contrato y mercados de precio spot o precio que se negocia de semana a semana. Y dentro de la oferta bananera en el mundo, pues hemos tenido menos fruta y obviamente el precio de mercado ha superado el esquema de precio oficial, por lo cual a nivel de precios sí ha sido un mejor año, pero no necesariamente es bueno por eso, porque para el exportador que es netamente exportador, que tenía sus contratos también en torno a los compromisos de volúmenes, ¿no? Y aquí hablamos con esquemas de respeto en torno a los contratos y se les desvía fruta y tiene incumplimientos afuera, pues empieza a ser un problema. Entonces, dependiendo de qué lado se ve el año, pero en torno al crecimiento, en torno a crecimiento de volumen, estamos estables, creciendo poco a poco, y no tenemos externalidades como en otros mercados de producción bananero, donde, por ejemplo, han tenido cierres por completo, por ejemplo, en Panamá, o desafíos mucho más graves en torno al cambio climático. Sí. Claro. José Antonio, ¿usted cree que han llegado en un punto en el que no pueden ir para atrás? Me refiero desarrollo de tecnología, tener algún tipo de censo, los tipos de contratos. Ya hay formas que ya quedaron, ya están definidas para quedarse como parte del negocio bananero, o todavía hay alguna serie de incertidumbres alrededor de lo más básico, como por ejemplo el precio. Sí, bueno, iniciando los desafíos que uno pueda tener, los censos agrícolas tienen que ser constantes. O sea, no podemos tener igual cada cierto tiempo, y eso es parte de los desafíos a nivel nacional. Tenemos entendido que ya hay varias iniciativas en torno a eso genera transparencia en todos los sectores productivos. A nivel ya específicamente de banano, lo que sí tenemos que intensificar el trabajo que se ha avanzado sí en el último año es en la interconexión de los distintos sistemas de los organismos de control. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema unibanano que registra producción y exportación, pero también tenemos el sistema de control tributario con el SRI y el control también de exportaciones con SENAE. Entonces, todos estos organismos de control tienen que interlazar su información. Hoy se ha trabajado para tener un código único que es el RUC, que eso es un gran avance y que tuvimos ya desde el inicio de que tomó la cartera el ministro de Agricultura Danilo Palacios, y también con el sistema que se está trabajando en torno a los temas de seguridad Palantir. Esperemos que esos sean los mecanismos para interlazar y poder generar mucho más transparencia en el sector. Déjeme una más para luego regresar al Hilton, que nos vamos al Hilton, el 15, 16 y 17, una más en materia de seguridad. Dentro de las discusiones que tienen ustedes, ¿cómo abordan la relación o la asociación que se hace entre contenedores de banano y narcotráfico? Eso es algo bastante delicado. En principio, el desafío del narcotráfico
es un desafío transnacional, no es un desafío del banano, ni de Ecuador, ni de nadie. Es un desafío que ha permanecido por mucho tiempo y que nace de la demanda del producto, la demanda de las drogas. Eso tenemos que también ponerlo. En Europa ha venido creciendo la demanda de narcóticos y no vemos muchas autoridades europeas declarando esto como un problema de salud pública para cortar la demanda y cortar el problema. Entonces eso en principio. De ahí, ¿qué es lo que sucede? Justamente por el incremento de la demanda de la cocaína a las rutas de la Unión Europea, hemos tenido más riesgo en donde nos hemos volcado a fortalecer nuestra agenda de seguridad. El banano tiene el 66% de la logística de exportación de contenedores del país. Somos un negocio de volúmenes, más de 6.500 contenedores semanales, donde el 30.9% va a la Unión Europea. Entonces, en probabilidades por volumen, somos los que tenemos más riesgo. Pero hemos desarrollado medidas de seguridad muy contundentes dentro de la cadena y estamos en varios proyectos de cooperación con la misma Unión Europea. El mismo riesgo no tenemos en el puerto de Yokohama, Shanghai, no, todo lo que tenemos en torno es a las rutas de Europa, pero tenemos un programa de fincas seguras. Hemos promovido protocolos de manera conjunta con Basque. Tenemos también, de la mano de nuestro clúster de seguridad, hemos promovido que haya una estandarización de los 6 eslabones de la cadena. Hay 6 eslabones en la cadena donde nosotros como exportadores y productores solo tenemos control en 2 y a veces solo en 1. El que asigna a qué patios de contenedores ir y ahora el que asigna también qué transporte tomar son las navieras, porque ahora son integradores logísticos. A partir de la pandemia ya no son navieras, son integradores logísticos. Deciden también a qué puerto ir. Entonces nosotros tenemos una cadena de custodia en 2 eslabones de 6. O sea, perdió el control de su carga. No estoy diciendo que se perdió el control, pero hay varios actores. Ya no depende exclusivamente de uno. Sí, hay varios actores dentro de la cadena, pero tenemos la cadena de custodia en 2 de 6, pero la responsabilidad en todo. Claro. Mafra, antes de que vuelvas al Hilton. No, te juro que no. José, una pregunta. Estando en la industria del banano, ¿sienten que tienen al presidente y a todo su equipo a favor, apoyándolo? O sea, si quieren nos vamos al Hilton, no mentira. O sea, porque se me haría lógico, ¿no? O sea, como que chévere tener al ejecutivo como productor, exportador de bananos, o sea, como que tan fuerte ahí, tal vez cualquier manito que necesite esta industria, ¿es más fácil llegar o nada que ver? Yo creo que los gremios siempre tenemos que manejarnos con la institucionalidad del caso. Sí, claro. Y tenemos agendas de competitividad bastante constructivas en el cual hemos trabajado con todos los gobiernos, que lo vamos a seguir haciendo, porque esa es parte de la actividad gremial, mantener vivas las agendas pragmáticas que favorezcan al sector. Si hay más apertura o no, eso dependerá del turno, pero nosotros no podemos tomar ningún tipo de posición política porque somos un gremio que al final del día lo que buscamos es competitividad, productividad y también buena relación ante las 14 instituciones que nos regulan para buscar las mejores condiciones para colocar nuestro producto en los 74 mercados de destino. Pero tenemos justamente una relación institucional con todas las instituciones públicas. Pero hago paréntesis nada más, entiendo el orden de tu pregunta, porque no es de abajo hacia arriba, es decir, no desde los bananeros hacia arriba, sino que quien está pertenece justamente a el sector y bien podríamos recordar ese decreto que luego se elimina, en el que se iba a regular el precio del banano. Nos vamos al Hilton. Usted y yo nos vamos todos. A ver, esto es el 15, 16 y 17 de octubre, varios puntos. Mercados y sostenibilidad, bioseguridad frente al fusarium, es un tema importantísimo, la ciencia aplicada y visión, una estrategia hasta el año 2030. ¿Qué tanto pueden adelantar en eso? Bueno, ahí dentro de la agenda estamos tratando de cubrir todos los desafíos que nosotros tenemos. Cuando hablamos en el primer día de mercados y la agenda de competitividad, tenemos expertos que vienen a hablar sobre el desafío, por ejemplo, del banano orgánico que tenemos en nuestro mayor mercado, que es Europa. Hoy somos los proveedores número 1 de banano, de productos orgánicos en la Unión Europea, no solo de banano.
¿no? Y hemos crecido exponencialmente en Estados Unidos con el producto orgánico. Entonces vamos a tratar sobre cómo podemos mantener ese liderazgo del banano orgánico. Vamos a hablar también de los desafíos de seguridad, cuáles son las certificaciones o estándares que la cadena tiene que seguir, el operador económico autorizado como un referente para los puertos europeos, el comparativo también con BASC como protocolo de seguridad de la cadena de valor, y de ahí en el segundo día vamos a abordar los desafíos del moco bacteriano, el Fusarium raza 4, ¿no? Cómo hemos tenido avances en variedades tolerantes a nivel global, cómo se han adaptado aquí a nivel nacional, que se discuta de la experiencia de países vecinos que han sufrido justamente de estos desafíos y discutirlos en la mesa de la mano con las autoridades, de la mano también con nuestras instituciones que trabajan esto día a día. Y en la última pregunta, ¿qué podemos hacer para 2030? Justamente los desafíos que se vienen con uno de nuestros mayores mercados, y con esto culmino porque son varios, pero nosotros hemos venido trabajando en el desarrollo de una herramienta única desde el Foro Mundial Bananero, donde somos copresidentes en FAO, en tener una herramienta de medición de huella hídrica y huella de carbono, porque para 2027 se vienen esquemas de control de la huella hídrica y huella de carbono, y ahí nosotros hemos venido trabajando de la mano de autoridades locales y FAO en fortalecer con un programa GEF de $7.5 millones, adaptar esa herramienta a todo el sistema productivo bananero del Ecuador y poder cumplir a futuro con esta regulación. Más o menos lo mismo que le exigen a la palma africana, y creo que también al cacao, cumplir ciertos estándares en cuidado ambiental. Eso es la ley de deforestación. Sí, justamente, que no tenga que ser por eso. Sí, entra en el mismo ámbito, pero en otra ley. Se está hablando de la ley de la debida diligencia. Más allá del evento, que gracias por participarnos y por ser eco, nosotros siempre vamos a estar para eso. Véngase un día, porque me quedé con algunos temas sobre, por ejemplo, a la finca segura, y algo que vale la pena ir a abordarlo también, sobre la ley de puertos, que creo que también es un tema fundamental. José Antonio, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Esta semana los esperamos en Banana Time en el Hilton Colón de Guayaquil. Me gusta el nombre. Me gusta el nombre, es pegajoso, Banana Time. Sí. ¿Cierto? Sí, muchas gracias por venir. Le agradecemos a José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEB. Pregunta rápida, pero para que me la respondas ahora y la desarrolles el jueves. A ver. ¿Legalización de drogas o no? Sí. Ok, el jueves. De drogas suaves. No sé qué será. Bueno, ok, ya luego me lo cuentas. 11:57 minutos. Pensando en el mercado. Gracias por habernos acompañado. Estamos pasaditos de tiempo. No hay regaño incluido hoy día. Ahora voy a tener que venir el jueves. ¿Y que pensabas no venir? ¿Que pensabas no venir? No hay derecho. Señores, un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.